Buenas noches, amada iglesia. Nuevamente es un gusto saludarles en este viernes de reunión. Estamos muy contentos, mi esposa y yo, de estar con ustedes en este tiempo, en este curso de llenos del Espíritu Santo. Te animamos a que te dispongas para un tiempo juntos. Buenas noches, pues es nuestra clase número 3. Estamos a mitad de esta primera parte de este curso, llenos del Espíritu Santo. Creemos que Dios está haciendo cosas poderosas en cada uno de nosotros. Nos estamos preparando, siendo esos odres nuevos, dispuestos a recibir todo lo que Dios quiere derramar en cada uno de nuestros corazones. ¿Y por qué no oramos para entrar en el tema del día de hoy? Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. El día de hoy queremos presentarnos delante de ti, que todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo sean alineados para recibir todo lo que tú quieres derramar en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues el nombre de este tema, de esta clase, la tercera clase, es El Ayudador. Y me encanta ese nombre porque habla acerca del Espíritu Santo y de todo lo que Él es y hace en nuestras vidas. Hebreos capítulo 13, verso número 6, nos dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, la Escritura nos habla acerca de lo que el Espíritu Santo es en nuestras vidas y de cuán importante es su obra en nuestros corazones. La palabra nos habla, una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro se pone de pie, comparte una multitud y la multitud hace una pregunta que es muy interesante. Les dice, ¿qué debemos de hacer? ¿Sí? Y entonces Pedro les dice en Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense todos ustedes en el nombre de Jesús, el bautismo de fe en agua, para que sus pecados les sean perdonados y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo que tenían que hacer tres cosas. Lo primero es que tenían que arrepentirse, cambiar de dirección. Estaban en una dirección hacia el pecado, todos nosotros, en una vida lejos de Dios, pero habla de volverse ahora hacia Dios, de ser bautizados en agua, en la fe en Jesucristo, y lo tercero que les dice es ser llenos del Espíritu Santo, recibir al Espíritu Santo, y se refiere al Espíritu Santo como un don, como un regalo. El de los regalos más grandes que Dios nos ha dado, uno es la salvación y otro es la venida, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Y esta pregunta yo creo que es obviamente una pregunta que todos nos tendríamos que hacer siempre. ¿Qué debemos hacer? Preguntarle a Dios, ¿qué debemos hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? Dice en Hechos 2:39, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Qué tremendo pasaje, qué tremenda escritura. ¿Cómo está Dios en esta porción? Dices para ustedes y para sus hijos, hablando ya de nuestras generaciones también, y cómo podemos ver que esta promesa se cumplió hace más de 2000 años y ha sido de generación tras generación la llenura del Espíritu Santo. Aquí podemos ver el mover del Espíritu Santo, que no fue para una época, para un tiempo, sino que ha trascendido hasta el día de hoy la llenura sobre nuestros hijos, sobre nuestra generación. Y dice, para los que están lejos y para los que están, aquellos quienes el Señor ha llamado. Y esto es increíble. Y también el que la llenura y la relación que Dios quiere que tengamos con el Espíritu Santo no es nada mística, no es nada abstracta, es una relación viva, transformadora, transparente y clara, aquello que Dios quiere
la manera en que Dios quiere relacionarse con nosotros. Así es. Entonces, algo importante es que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Y como es una persona, nosotros tenemos que aprender a buscarle y a conocerle, ¿sí? Y algo importante, la Biblia nos describe que el Espíritu Santo es ese ayudador que necesitamos, ¿sí? Es el que trae consuelo a nuestras vidas. Juan 14, versos 16 y 17 dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Ya habíamos visto esta porción, ¿verdad? Dice, para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Entonces la Escritura nos habla acerca del ayudador como el Espíritu de verdad, aquel que nos lleva a la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. No es algo, es alguien, es Jesucristo. Y bueno, algo importante que la palabra consolador en el griego es una palabra que se llama parakletos. Y esa palabra es muy interesante porque significa ayudador, auxiliador, protector, fortalecedor y también uno que es llamado a pararse junto a ti, como estamos ahorita juntos haciéndolo y a mí me encanta, ¿verdad? Porque mi esposa es esa ayuda que yo amo y necesito y yo sé que podemos ayudarnos y no es lo mismo estar solos a estar juntos y avanzar en lo que Dios tiene. Entonces, para el creyente la Biblia dice que el Espíritu Santo es ese paracletos que necesitamos. Entonces, no debemos imaginar nuestra vida sin el ayudador, sin el Espíritu Santo, ¿sí? Como dice, así como Jesús caminó con los discípulos, como estás poniendo nuestro ejemplo, así el Espíritu Santo camina con nosotros y nada más el hecho de pensarlo es tremendo. Dice en Juan 16, versículos del 8 al 11, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Tenemos una tarea muy grande, pero tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos. No estamos solos, sino el Espíritu Santo es esa ayuda sobrenatural y es el que convence, es el que nos convenció a nosotros de caminar con el Señor Jesús, de aceptar al Señor Jesús. Es el que ha hecho la obra en nuestra vida y es el que cuando Dios sentimos el impulso de orar por alguien, ya sea para compartirle las buenas nuevas o por un enfermo, pues es el Espíritu Santo actuando a través de nuestra vida. Así es. Y bueno, algo importante cuando la Escritura habla del ayudador, tenemos que entender que es muy buena la ayuda, todos necesitamos la ayuda. Dos personas pueden más que una sola, de repente hay muchas tareas que tú no las puedes hacer solo, necesitas de una persona que te ayude. Pero aquí hay algo importante, la ayuda del Espíritu Santo es una ayuda sobrenatural, porque Él es Dios, Él es poderoso. Y bueno, también el término de paracletos es un término de guerra que nosotros tenemos que saber, en el tiempo de la guerra no enviaban a uno solo, no iban uno solo, iba un ejército, pero iban en parejas, iban dos, y cuando se arreciaba la batalla, se ponían espalda con espalda y entonces juntos se defendían, ¿verdad? Yo estaba viendo esta parte, el otro estaba viendo la otra parte y de esta manera se cubrían el uno al otro, peleando esa buena batalla. Y yo quiero decirte algo, el Espíritu Santo está junto a ti para ayudarte en la batalla. Yo sé que estamos pasando por diferentes situaciones este tiempo ha sido un tiempo de muchos retos y yo llamaría una guerra. Y mi amado, el Espíritu Santo es ese paracletos que está contigo, no estás solo en esta guerra. Él está para ayudarte, Él está para cubrirte y te aseguro que tenemos la victoria porque tenemos al ayudador
de nuestro lado. Entonces es importante y bueno, también esta es la única manera que podemos testificar, porque hemos sido llamados a testificar a otros de Jesús y solo lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Sí, me encantó este ejemplo del pensar en los hombres de una guerra, porque todos hemos visto alguna película de batalla y nosotros, el Espíritu Santo obviamente no necesita que cuiden su espalda, Así es. pero nosotros sí, ¿verdad? Y el Nosotros hecho sí. de saber que alguien está ahí atrás cuidando, rodeándonos, enseñándonos, es tremendo. Dice el Juan 15:26 que pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es lo que estabas comentando ahorita, es el Espíritu Santo que nos enseña, nos ayuda, nos lleva a testificar de Jesús. Y vemos en esta porción, en este versículo, cómo Jesús está testificando del Padre y cómo el Espíritu Santo nos lleva a testificar de Jesús. Me encanta porque aquí Jesús está hablando y les dice, el Espíritu Santo procede del Padre, a quien yo les enviaré de parte del Padre. Jesús exaltando y dándole la autoridad y bueno, todo, que todo viene de la voluntad del Padre, la promesa del Padre, como ya vimos en la clase pasada, y dice, Él dará testimonio acerca de mí. Está Jesús dando testimonio del Padre y el Espíritu dará testimonio acerca de Jesús. Así es, y bueno, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a confirmar ese testimonio por medio de señales, de milagros, de cosas poderosas acerca de que Jesús es real. Nosotros vemos en el libro de Hechos una pequeña iglesia naciente, pero con la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo, cumpliendo la voluntad de Dios. Y entonces esto es algo totalmente diferente. Como iglesia no estamos solos, no somos soldados de nuestras propias milicias, no estamos haciendo esto en nuestros recursos limitados, humanos, pobres, sino lo estamos haciendo en el poder, la gracia, la sabiduría. Y esto es algo que tenemos que asegurarnos de que estemos constantemente pidiendo de la ayuda y dejándonos ayudar, porque también yo sé que Dios, el Espíritu Santo, ese Paracletos, en muchas ocasiones ha querido ayudarnos y nosotros estamos diciendo, yo puedo solo. O podemos decir, si necesito ayuda, te aviso. Y esto es un error muy grande porque no podemos hacerlo solos, pero Él sí puede. Entonces necesitamos nosotros esto. Y bueno, Mateo 16:18, Jesús dijo estas palabras, pero yo te digo que tú eres Pedro, hablándole a Pedro, ¿verdad? Pero a la iglesia en general. Y sobre esta roca, la revelación de quién es Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces Jesús dijo que tendríamos la victoria, que tendríamos luchas, pero que tendríamos la victoria. ¿Y en qué está basado todo esto? En la obra de Cristo Jesús, en que Él vino, murió, resucitó, ascendió al Padre, pero nos envió al ayudador, que es Dios, que está en nosotros, en todo aquel que ha creído en el Señor, y por eso nuestra vida es diferente, ¿sí? Sí, dice en Marcos capítulo 16, versículo 17-18, y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y esta es la obra del Espíritu Santo, es la autoridad que Dios nos ha dado y es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos ser llenos y ser usados para hacer todas estas señales que no provienen de nosotros. Obviamente sería tonto pensar que nosotros somos capaces o tenemos la capacidad o la habilidad para poder hacer señales, milagros, prodigios y todo. Es el Espíritu Santo quien nos convence al mundo de pecado y de la bondad de Dios. Y es el Espíritu Santo el que hace la diferencia
en las iglesias, en las congregaciones donde se predica el nombre del Señor Jesús. Yo sé que usted habrá ido a algún evento súper organizado, alguna reunión donde dices wow y te impacta, te puede impactar y puedes salir así como muy contento. Yo creo que hemos ido a alguna reunión donde dices, wow, viste tantos detalles, tantas cosas, qué bonita la organización, oye, no se les escapó nada, todo tienen, y eso es algo que Dios nos ha dado de esas capacidades y habilidades. Pero salimos igual, ¿no? Salimos tal vez, no sé, vamos a un concierto de una sinfónica o algo y dices, ay, sale tu alma, ¿no? Tu alma puede salir ahí impactada por la organización del evento y así puede haber iglesias muy bonitas, muy organizadas, pero si no está el Espíritu Santo, si no está que el Espíritu Santo tenga lugar ahí en las reuniones, pues nada va a pasar. Así es, ¿no? Y bueno, la Biblia nos habla en el libro de Hechos acerca de cómo fue la primera iglesia. Si nos damos cuenta, a partir de Hechos en adelante, nosotros vemos a la iglesia como tal, la iglesia neotestamentaria, después de lo que Cristo hizo, y el comienzo de la iglesia es siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo caminaba esta iglesia? Caminaba en autoridad, acompañada de señales, testimonios, consejo, ayuda y poder del Espíritu Santo. Si toda esa parte, como decía mi esposa, queremos hacerla, queremos organizarnos, queremos estar haciendo lo mejor que podemos, pero no dependemos de ello, porque del único que podemos depender es del Espíritu Santo. Y la Biblia nos muestra cómo es que funcionó la iglesia y tenemos que nosotros entender que la esencia de la iglesia es ese poder, es esa gracia, es ese favor del Espíritu de Dios que nos ayuda, como decías, convenciéndonos de nuestras maldades, de nuestros pecados, pero también convenciéndonos de la bondad de Dios, de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Y algo importante también que vemos es que el Espíritu de Dios, la Biblia nos dice en Romanos que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Y qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? Nos mantiene conscientes del plan, de la obra, de la voluntad de Dios, de la salvación, de todo lo que Él tiene preparado. Entonces, si tú te das cuenta en el libro de los Hechos, antes de tomar decisiones, antes de hacer algo, ellos oraban, pedían al Señor la dirección y eran guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, esto es algo importante porque este asunto de la iglesia es un asunto de Dios y necesitamos que Él nos guíe y nos lleve a una decisión correcta cada día, ¿sí? Para que podamos seguir hacia adelante. Me encanta, o el hecho de estar pensando, recordando, dices, parece que son las mismas cosas, parece que estamos repitiendo lo mismo, pero a veces necesitamos, como cuando nos queremos aprender, no sé, en la primaria que nos queríamos aprender o nos teníamos que aprender una poesía o algo, estar dale y dale y dale hasta que ya era parte de nosotros. Yo creo que hay cosas espirituales, o todas las cosas espirituales, necesitamos estar encima de ellas hasta que sean una realidad en nuestra vida. Y lo que comentabas ahorita de que el Espíritu Santo es quien nos mantiene conscientes de Dios, pero ¿cuántas veces estamos errantes, verdad? Estamos adentro de una iglesia, estamos congregándonos, podemos ser fieles congregantes, podemos ser hijos fieles, pero a veces nuestro espíritu está distraído por no atender la voz del Espíritu Santo, pero la obra del Espíritu Santo es que nos quiere mantener enfocados en el Señor, nos quiere mantener atentos a su voz y que podamos crecer en esta relación con el Señor, con el Espíritu Santo. Yo creo que es muy fácil distraernos y de verdad te animamos a que ahora se ocupa mucho esta palabra, de manera intencional, que tú estés ahí pensando de día y de noche, ¿cómo está mi relación? Así como tú tienes una relación
con las personas con las que convives todos los días, seas hijo, o seas hermano, o seas esposo, esposa, con tus hijos, así de esa manera en la que nosotros nos preguntamos, ay, creo que me tengo que esforzar en mi relación porque de alguna manera nos estamos distanciando, cosas así. Necesitamos ser muy conscientes porque como es algo que no vemos, el Espíritu Santo no lo vemos, pues es fácil distraerse y es fácil no mantenernos enfocados en el Señor. Así Y es. necesitamos estar ahí. Eso es importante. Bueno, algo importante, la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios es el que nos convence y cuando alguien está convencido es alguien que ha tomado una decisión. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a tomar una decisión y no a ser pasivos, porque muchas veces podemos decir, sí, ya lo decidí, pero no hacemos nada. Y bueno, Filipenses nos dice que el Espíritu de Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Muchas veces antes de Cristo ni queríamos ni hacíamos, ahora en Cristo podemos querer pero no hacer, pero el Espíritu de Dios nos convence, nos ayuda, nos lleva a tomar las decisiones correctas. Además de que obviamente hay mucho que decir del Espíritu Santo, que nos da sabiduría, pero Él es el que nos convence. Por ejemplo, ¿quién puede convencer a otro de que está mal, de que está en pecado? Solo el Espíritu de Dios. Yo he tratado de convencer a alguien diciéndole, mira, no estás haciendo bien, lo que estás haciendo no es correcto. Y a veces son como cuando agarras un pez y se te resbala. Y así, porque no soy yo el que voy a convencerlos, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos convence que el pecado te separa de Dios y que solamente es a través de Jesús, ¿verdad? Que podemos tener del Espíritu Santo, que podemos caminar en todo lo que Dios quiere, ¿sí? Y bueno, esto es algo importante y obviamente que nos va a enseñar lo que Dios quiere, lo que Dios desea. En Juan 14, verso 26, a ver si quieres, vamos adelante. Dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo nos enseña qué decir y qué hacer conforme a la palabra de Dios. Pero yo insisto en esta parte, a veces vamos acallando la voz del Espíritu Santo. Necesitamos ejercitarnos, necesitamos saber, aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Esto está en otros cursos, pero quiero ahorita recordarte, hay 3 voces que escuchamos, la voz de Dios, nuestra voz y la voz del enemigo. Y obviamente la voz de Dios, pues es cuando Dios nos manda a ser obedientes por medio de su palabra, cuando Dios nos está mostrando algo en la escritura o en nuestra conducta y nos está llevando a hacer cambios. Y a veces el Espíritu Santo quiere enseñarnos, pero nosotros cuando no obedecemos, cuando no damos esos pequeños pasos en obediencia, empezamos a engrosar nuestro corazón, deja de ser sensible a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a cansar. No es que el Espíritu Santo sea como nosotros que a veces nos cansamos de repetir las mismas cosas. Él no, Él dice que nos va a enseñar todas las cosas y nos está recordando las cosas de la palabra, nos está recordando y enseñando cómo vivir una vida de creyente, una vida en el Espíritu, pero en la medida en que nosotros obedecemos, es que vamos siendo más sensibles, es que estamos practicando el escuchar su voz. No sé, puede ser, he escuchado así testimonios de detente, ¿no? Y se frenan, o sea, es un sentir, frena, y frenan, van manejando, y no sé, se atraviesa un niño atrás de una pelota, el otro carro se pasó el alto. Y entonces, si no estamos ejercitando el escuchar la voz del Espíritu Santo, pues no vamos a aprender, no podemos ser enseñados y guiados porque no estamos dando esos pasos de obediencia, aunque el Espíritu Santo lo esté haciendo. Así es. Entonces es muy importante, ¿no?, que nosotros aprendamos a tener esa comunión, esa relación. Tú puedes
ir con alguien y simplemente ignorarlo. Y así pasa con el Espíritu Santo. Algunas veces podemos ignorar lo que Él está haciendo y esto es muy lamentable cuando deberíamos nosotros de estar conscientes de cuánto lo necesitamos, ¿sí? Segunda de Pedro, que estamos terminando, segunda de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21, nos dice además, contamos con la muy confiable palabra profética hablando acerca de la Biblia, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta que aclare el día, el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pero antes que nada deben entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu de Dios. Hablando acerca que Dios habla en nuestras vidas, la profecía muchas veces pensamos principalmente es que Dios traiga dirección y nos muestre su sentir, traiga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y es el Espíritu Santo quien nos va a mantener en ese rumbo, en ese camino correcto. Algo que decíamos en esta parte, algo que el pueblo tenía que entender, por ejemplo en el desierto, ellos fueron guiados por una columna de nube de día y por una columna de fuego de noche. Y así nosotros estamos en un peregrinar hacia la tierra prometida, hacia estar en la presencia del Señor por siempre. Y es el Espíritu Santo quien alumbra nuestros corazones, nuestra mente, nos da sabiduría para entender que somos extranjeros, peregrinos en este tiempo, en esta tierra. Nuestra ciudadanía es celestial y estamos anhelando y esperando su segunda venida. Entonces, Él nos enseña y nos ayuda, ¿verdad? Como dice, perdón, No, en la adelante. segunda parte de Juan 16, bueno, ahorita explicaste la primera que dice, pero cuando venga el Espíritu, Él nos guiará, y el ejemplo de la columna de nube, dice la otra parte, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Hablará todo lo que oiga. ¿A quién? ¿A quién está oyendo? Pues está en esa relación con el Padre, con Jesús, y así como Jesús dice, no hago nada por mi cuenta, sino lo que el Padre le mandaba hacer, así está el Espíritu Santo en esa armonía en la que habitan los tres, y Él está hablándonos y haciéndonos oír lo que la voluntad del Padre que quiere para nuestra vida. Así es, pues vamos a terminar orando. La Escritura habla de este ayudador y mi amado, necesitamos del Espíritu Santo ahora mismo. Entonces vamos a orar, ¿sí? Amado Señor, amado Espíritu Santo, entendemos que tú eres el único que puede ayudarnos. Oh, precioso Paracletos, gracias Señor por ser nuestro ayudador, consolador, fortalecedor. Gracias por ser uno que se para a nuestro lado para ayudarnos en tantas cosas. Gracias, Señor, sabemos que estamos en medio de una guerra y arrecia la batalla, pero tú estás cubriendo nuestras espaldas, tú nos estás defendiendo. Te pedimos que podamos ser conscientes y que cada día podamos ser dirigidos por lo que tú eres y deseas. De ninguna manera pensamos que podemos hacer la obra de Dios solos. Necesitamos de tu ayuda para vivir y mucho más también para servirte. Ayúdanos, Señor. Y yo te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje y que sus vidas sean tocadas. Precioso ayudador, ahora mismo toca sus vidas y muéstrales cuánto tú puedes hacer si ellos se rinden y dejan que tú hagas lo que quieres. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues ha sido un gusto poder nuevamente tener esta clase con ustedes. De verdad le animamos a meditarla, a que la vuelva a escuchar, a tomar apuntes y sobre todo a pedirle al Señor que ser lleno del Espíritu.
Así es, comparte este video con otras personas, les van a bendecir. Y bueno, te recordamos que el domingo estamos de manera presencial, te animamos a que te registres, aquí aparece la manera como puedes registrarte, te recordamos del banco de alimentos que puedes traer, ahí dice también qué tipo de alimentos son los que puedes traer, y también te animamos a honrar al Señor a través de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Sin duda Dios trae bendición a nuestras vidas cuando le obedecemos en esta y en todas las áreas. Así es que pues terminamos, Dios les bendiga, nos vemos el domingo, que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.